puede ayudar a entender algunas cosas. Resulta que uno de los propósitos que hacemos es hacer proyectos de salud. Propósitos de salud, ¿qué quiere el hombre? El hombre lo primero que quiere es no morirse y lo segundo que quiere es calidad de vida. A veces es más importante la calidad de vida que resultar una carga. Y el doctor Santiago Jacín es uno de los médicos que tiene mayor ejercicio profesional privado en este momento y tiene ya una experiencia acumulada en que muchas de las cosas que nosotros queremos a veces no son tan buenas como uno se lo imagina. Vamos a darle la bienvenida al doctor Santiago Jacín. Doctor, gracias por estar aquí el primer día del año laborable, ¿verdad, Machi? Y vamos a comenzar con un tema que cuando uno va donde un cardiólogo te dicen, tú tienes que caminar, tú tienes que hacer ejercicio. Y uno dice, sí, es verdad. Ese ejercicio que tiene que ver con lo físico y tiene que ver con la especialidad suya, que conlleva a caminar, a ejercitar los músculos, los huesos y las articulaciones, puede resultar en algún punto dañino para el cuerpo. Primero, muchas gracias por traerme como primer invitado del año. Es un honor para mí, en un programa como este, abrir el año, el abridor de un equipo como este. Sí. Y segundo, cualquier ejercicio que uno pueda realizar en nuestro cuerpo humano sin supervisión, de salir a hacer ejercicio, a trotar, a caminar, a hacer pesas, a hacer aeróbico, yoga, pues sí le puede hacer mucho daño al cuerpo. Unas estadísticas recientes de la Academia Americana de Ortopedia es que lo que nosotros entendíamos, por ejemplo, como el yoga, que es un ejercicio de relajación del cuerpo y de estiramiento del cuerpo, el yoga está produciendo el 0.1% de las prótesis de cadera en Estados Unidos, lo está produciendo el yoga por la hiperextensión y la hiperpresión que se le está dando a las articulaciones, principalmente de la cadera. Salir a caminar por las mañanas, como lo veo todo día en mi consulta, en un grupo de pacientes que se ha puesto de moda en nuestro país, la parte de caminar, luego trotar, luego caminar, trotar, nadar, caminar, trotar, bicicleta. Ya hacen lo que se llama el triatlón o el pentatlón. Los muchachos lo están haciendo sin supervisión, Julito. ¿En qué sentido? Pues ellos salen a correr, corren 2 kilómetros, pero ven que Juan está corriendo 5 kilómetros. Entonces quieren subir a 5 kilómetros sin hacer una evaluación de su cuerpo desde el punto de vista muscular, electrolítico y cardiovascular. Porque todos los cuerpos no están preparados para la misma fuerza. Claro que no, ni todas las razas están preparadas para maratones, ni todas las razas pueden ir a hacer ejercicios que otras pueden hacer. Si tú te fijas, está demostrado científicamente que la raza negra, su musculatura es más fuerte que la raza blanca, como está demostrado que la raza blanca para natación es muy superior que la raza negra, porque flota más, tiene más grasa. La raza negra tiene más fibra, más musculatura. La raza blanca tiene un toque de grasa más que la raza negra, por ende se mantiene a flote más fácil. Y no es el estatus de vida que da que se haya grasa, la economía del blanco es superior a la del negro. No, es la contextura muscular. La contextura del negro, de la raza negra, es mucho más fuerte que la contextura muscular. Es decir, que en medicina hay diferencia que no es la melanina, que no es el color de la piel. Claro que sí. Claro, y esto también te conlleva a enfermedades que son de razas. Hay algunas razas que tienen una enfermedad que las otras no la sufren. En la medicina del deporte, que es lo que yo trabajo, también lo tenemos. No es lo mismo tú tratar a un paciente de raza blanca que quiere venir a correr un 10K, que sale en un maratón de 10 kilómetros, 15 kilómetros, que tú tratar a una raza negra. El paciente de raza blanca tiene que entrenarse más a fondo. El paciente de raza negra, el brinco en el baloncesto del negro es más fácil que el del blanco. El blanco tiene que esforzarse más. Por eso inclusive hay hasta una película en Estados Unidos que se dice White Man Can Jump,
porque el hombre blanco no puede brincar como brinca el hombre negro. Siguiendo en ese mismo orden, doctor, usted recuerda, llegó a tener ejercicio antes y después, es decir, su generación vivió el cambio de cuando te decían, mi abuela se fracturó la cadera y ya está inválida. Sin embargo, ahora usted vivió y hace injerto de cadera, en que ya una fractura de cadera no invalida, y andan por ahí muchísimos viejitos y dicen, no, yo tengo un trasplante de cadera y estoy perfectamente. La invalidación de las articulaciones y los avances de la medicina en articulaciones ha sido muy, muy notable, no solamente en la cadera. Yo soy de los que digo que la medicina deportiva y la ortopedia son quizás de las ramas que más han avanzado en la medicina en los últimos 20, 30 años. Y esto viene por lo siguiente. Cuando yo era un muchacho en los 70, un viejito de 65 años, que en esa época era viejo... Era un viejito, mucho respeto. No, por eso especifiqué, en esa época, pues se fracturaba una cadera, eso era un desastre para el fin de una era. Me explico. Por mejor que quedase esa cadera, ese viejito le quedaban 3 años, 2 años, entre lo que hacía una escara, se recuperaba, etcétera. Hoy en día, un ejemplo de eso lo viste anoche, en donde estaba cenando, donde Carlos Juan, a Carmelina. Sí. Carmelina tiene 80 y tantos años, Carmelina Jacín. Sí. Carmelina yo la operé hace 10 años de una cadera, de una fractura de cadera, y Carmelina hoy en día sobrevive su vida normal, sin dolor, caminando, haciendo todo en la vida. ¿Por qué? Porque la calidad de las prótesis que han inventado, nuevas, nos permite a nosotros los ortopedas, si tú echas hacia atrás tu vida laboral médica, cuando tú ejercías en Estados Unidos o aquí, tú recuerdas que hacer una cadera era una cirugía de 3, 4 horas. Hoy en día yo te hago una prótesis total de cadera en 45 minutos, 1 hora, completa. ¿Cuál es la articulación que más inhabilita a personas en el mundo? ¿Cadera o rodilla? Ambas, cadera y rodilla. Porque en Estados Unidos depende de la región donde tú vivas. En Estados Unidos se hacen más rodillas que caderas. Aquí nosotros hacemos más cadera que rodilla. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay el paciente camina más. El paciente va a un centro comercial y en un centro comercial te camina 5 kilómetros en un día viendo tiendas. Aquí el paciente, después que pasa de cierta edad, es un paciente sedentario total. Entonces, las rodillas no se desgastan tanto como las caderas. La cadera en Latinoamérica es mucho más frecuente que las rodillas. Entonces, es dependiendo en el área. ¿Qué es lo que se desgasta en las articulaciones? ¿El hueso, los ligamentos, los músculos? El cartílago. Cartílago. Lo que se desgasta es lo que existe generalmente por varias razones. Es una inflamación del cartílago, lo cual, por ende, ablanda el cartílago. Este cartílago ablandado, con el sobrepeso que el paciente generalmente tiene cuando llega a cierta edad, pues empieza a desgastar su cartílago. Doctor, tobillo, rodilla y cadera se lesionan generalmente con trauma o con desgaste. Sin embargo, las extremidades superiores, manos, muñeca, codo, hombro y cuello, tienen mucho que ver con reumatismo. Es que el reumatismo no ataca mucho las extremidades inferiores. Sí. El reumatismo es una de las principales consecuencias del desgaste de la rodilla. Ataca el cartílago. Recuérdate que la reuma lo que hace es una inflamación del cartílago. Y esta inflamación lo ablanda y por el sobrepeso que le cae a la rodilla, pues se destruye la rodilla, al igual que la cadera. ¿Qué pasa con el miembro superior? Recuérdate que el reumatismo es incapacitante, parcial o total. Cuando tú te incapacitas de una rodilla, tú eres un cojo. Cuando tú te incapacitas de una mano, tú eres un hándicap, tú eres una persona que no puede hacer nada, porque uno lo hace, el 90% de las cosas tú la puedes hacer con las manos. Tanto así de que a mí me hubiesen podido traer hoy en una silla de ruedas y yo pudiera hablar. Pero si mis manos están incapacitadas, yo estuviese aquí totalmente limitado de sentarme en esta silla. Porque no puedo agarrarme, no puedo empujarme, no puedo... Las pequeñas cosas que se hacen con las manos no se hacen. Si se te bloquea un codo, porque la artritis te bloquea un codo,
pues el movimiento de cepillarse, peinarse, asearse, lavarse la cabeza, no va. Se te bloquea una rodilla y lo peor que puedes hacer es sentarte con una rodilla en extensión o semi-extensión. Entonces, por eso las limitaciones que produce el reumatismo en miembros inferiores no es tan limitante como la de miembros superiores. Doctor, el italiano le dice a la suela del zapato, el piso. Realmente el piso del cuerpo es la planta del pie. Claro. O es la rodilla, la meseta de la Nada la tibia. soporta más estrés que un tobillo. Nada, ni siquiera el pie. Todo el peso corporal cae directo hacia el tobillo, en una línea recta. El pie ya coge lo que se llama absorber. Es un amortiguador del cuerpo que, dependiendo del tipo de pie que tengamos, va a absorber mucha energía o poca energía. Porque el pie, cuando uno hace la marcha del apoyo y el take-up, o sea, el impulso, tiene 3 movimientos el pie: apoyo, reposo e impulso. Cuando usted hace el apoyo, ese apoyo en el talón está absorbiendo todo el peso corporal. Lo sueltas cuando cae al medio pie y vuelves y le pones presión al pie en el impulso para empezar la marcha. Doctor, hay una parte del cuerpo que cuando vamos a un médico y le hablamos del pie, de la rodilla, de la cadera o del dolor en el cuerpo, el médico empieza a ver una parte del cuerpo que tiene 2 funciones, una sección dinámica y una nerviosa, que es la famosa columna vertebral. ¿Por qué ustedes se van inmediatamente a la columna vertebral antes de ver primero lo que el paciente se queja? ¿Qué importancia tiene ese elemento dinámico del cuerpo? O hemodinámico. La columna vertebral es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo, porque nosotros corremos contra el tiempo en la columna. Me explico. Hace 30 años, cuando tú sufrías de la columna, que había que operarte, tú eras un paciente incapacitado para el resto de tu vida. Primero, porque te hacían una incisión de 8 o 10 pulgadas de largo en la columna. Y segundo, porque desestabilizaban el mazo de la columna. O sea, el sistema ligamentar de la columna y la estructura ósea de la columna, para poder llegar a la médula, la incisión era muy grande y el daño óseo y ligamentar que había que hacer era muy grande. Hoy en día la columna se está operando por pequeñas heridas de 1 pulgada, pulgada y media. Y se ha demostrado saber por dónde puedes abordar la columna que no desestabilizas la columna. ¿Y qué es lo que se busca en la columna? ¿El hueso, el disco intervertebral o los nervios que nacen en la médula? Hoy en día todo, porque hoy en día se ha conocido la anatomía en 3 dimensiones. Ya podemos ver lo que es la anatomía, no solamente aquella anatomía topográfica con la que estudiamos. Ya los libros vienen en 3 dimensiones. Entonces ya nosotros sabemos, por ejemplo, en aquella época, cuando yo estudié, para nosotros hacer una fijación de columna, la hacíamos con astas y alambre. Una asta de metal, un tubito de metal con astas y alambre amarrando cada pedículo de la columna. Hoy en día se le colocan tornillos y una barrita y al otro día el paciente está caminando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando un paciente llega con calambre en una pierna, con falta de fuerza en una pierna, lo primero que nosotros tenemos que descartar es que él no vaya a tener un pinzamiento neurológico, un pinzamiento de un nervio a nivel de la columna. Porque mientras más tiempo esperas para descompresionar este nervio, peor es el resultado. Porque los nervios se desmielinizan. Desmielinizarse significa que si el nervio, para que me entiendan, es el que ha visto un cablecito de codetel, de tricón, de electricidad, que tiene... Sí. Un plastiquito y por dentro tiene 15, 20, 30 alambritos, pues el nervio es ese mismo plastiquito, pero con 100 alambritos adentro. Cuando tú lo presionas, estos alambritos pierden su función de conducción, sea conducción motora o conducción sensitiva. ¿Y qué es desmielinización? ¿La envoltura? La envoltura se daña por la compresión. Es como cuando tú pisas, si yo te piso, pues me puede decir, doctor, me pisó, pero si yo me quedo parado sobre su pie, a los 5 minutos se le adormece el pie, o porque le paro la circulación, o porque le estoy presionando uno de los nervios, y el nervio para de mandar sensibilidad
hacia el dedo o hacia el pie. ¿Cuál es la enfermedad más común de la médula, de la columna vertebral? Una hernia. Las hernias, imágenes. ¿Qué es una hernia del disco? Una hernia es una protrusión del disco intervertebral. ¿Qué significa esto? ¿Que se proyecta hacia dónde? Hacia atrás. ¿Y qué hace cuando se va hacia atrás? La médula. Comprime la médula. La médula. La médula es un cordón que cruza por un agujero. Y el disco está delante de esta médula. Cuando el disco se desliza hacia atrás, comprime la médula contra la pared posterior de ese agujero. Y entonces empieza a hacer, a cortarle sensibilidad o función motora a ese nervio afectado, que es entonces lo que sentimos como la famosa ciática, el famoso dolor que me quema la pierna, el famoso dolor que no siento un dedo, el famoso inconfort de que yo camino y una rodilla se me va sola porque no hay coordinación. Da la sensación de lo que usted está diciendo, de que las enfermedades de la... Y lo que te dice la gente en la calle, yo tenía una hernia y me operé y no quedé bien. La palabra no quedé bien es muy común. ¿Qué es lo que pasa con las cirugías de la médula espinal? Es que no hay, siempre queda algo. No, lo más frecuente con la cirugía de columna es que el paciente decide la cirugía tarde, que ya ha habido un daño neurológico por la compresión del disco, y cuando el paciente decide, aunque descompresionaste lo que tenías que descompresionar, ya había un daño. Ya había un daño. Y cuando te dicen yo estoy peor. Cuando estoy peor, generalmente... Casi siempre te dicen yo estoy ahora peor que antes. Porque cuando se hizo la descompresión es muy fácil lo que se hace. Es solamente cortar a nivel de donde está la hernia, quitar un bloquecito de hueso para que la médula pueda respirar. O sea, si tú me presionas contra una pared y me quitan ese pedazo de pared de atrás, entonces ya yo no estoy presionado, ya yo tengo libertad hacia atrás para yo poder respirar. Cuando el paciente decide tarde la cirugía, entonces el médico generalmente entra pensando en que todavía hay chance de que con mínimamente invasivo puedo resolver. ¿Y qué pasa? Le saca el bloque de la pared posterior del canal y entonces ahoga la médula. La médula tiene tanta presión que por ese hoyito la médula entonces hace lo que cuando éramos pequeños llamábamos un chichón. O sea, se le sale un chichón a la médula. Entonces ahí lo que habría que hacer es una segunda cirugía para descompresionar a todo lo largo y fijar con tornillos. Doctor, el presidente Kennedy se adelantó mucho cuando dijo, ya dejemos de averiguar qué puede hacer tu país por ti y comienza a pensar en qué puede hacer tú por tu país. Eso fue un acto de una invitación a los norteamericanos de que comiencen a dejar de pensar en ellos, sino pensar en el país. Eso mismo llevado a la medicina y a la especialidad de ortopedia y neurología. A veces uno dice, ¿qué puede hacer el médico por ese paciente? Porque a veces el médico dice, ¿qué puede hacer este paciente por mí? Generalmente los procedimientos ortopédicos, quirúrgicos y neurológicos son costosos. Y hay enfermedades que son degenerativas, que no hay ninguna posibilidad de lograr mejoría. Y hay otras que son mecánicas, traumáticas, infecciosas. ¿Cuál es la mejor conducta que puede tener un médico si le quita el componente económico de qué puede hacer este paciente por mí, frente a enfermedades degenerativas sobre todo? Mira, desgraciadamente hoy en día nos hemos puesto una expresión del pueblo, nos hemos puesto muy rápido, en el sentido de que cuando éramos muchachos, nosotros recordamos a todos nuestros padres, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, estar sentado en una mecedora o rociando una mata o en reposo en su casa. Hoy en día a mí me dan las 8 de la noche y yo ando corriendo todavía en una consulta o visitando pacientes. Lo mejor que puede hacer el médico es lo que se hacía en los años 40, los años 50, es interactuar con el paciente. ¿Y hay tiempo para ello? Debe de haberlo, si no deja la medicina. Cuando hay un paciente que el médico... Es que el mismo ritmo y el seguro y el volumen que tiene que ver no le permite ese tipo de vida, entonces no doctor. eres un buen médico.
si te Entonces, vas a usted llevar... ve todavía un apostolado en la medicina. Tiene que haber, todavía tiene que haber un de apostolado. dejar de ganar por No, añoñar a un paciente. recuérdate que estamos hablando de un paciente en específico. Ya. Por ejemplo, en mi consulta yo veo 35 pacientes al día, promedio. Sí. De esos 35 pacientes, no es justo que en el 1 o 2 pacientes que yo tenga que tomarme 10 minutos extras para mostrarle un video, para mostrarle una foto, para mostrarle una secuela de lo que él tiene y hacerle entender a él, hacerle aclarar su mente de lo que él tiene, lo que le va a pasar si no se lleva de mí. Si yo no lo hago, yo debería dejar de ser médico. Porque sí es verdad que yo vivo de la medicina, sí es verdad que yo mantengo mi familia de la medicina, pero también es verdad que ese paciente fue a mi oficina con la confianza absoluta de que yo voy a ser lo suficientemente honesto para hablarle a él y decirle a él la verdad. De lo contrario, nos iremos convirtiendo en máquinas. Y yo entiendo que el médico que se convierte en una máquina, pues a la larga, número uno, el paciente se da cuenta de que está bregando con una máquina, y número dos, sus resultados no van a ser el resultado que el paciente esperaba, porque el paciente va con una expectativa alta al médico. Y si usted no le explica qué va a pasar con el tratamiento que usted le va a hacer, ese paciente no va a quedar conforme. Solo una última pregunta de la especialidad. A veces se piensa que un ejercicio es bueno porque tú quemas calorías, te mantienes en forma. A veces se convierte hasta en un vicio, que hay gente que el día que no camina tiene problemas. Otros llegan a tener una estructura física tan agradable que hasta cambian de pareja porque entienden que la pareja no les queda bien, necesitan a alguien de su nivel. Y eso se ha convertido en algo muy especial. Nosotros tenemos amigos que si no caminan tantos kilómetros, se deprimen. La pregunta es la siguiente: si el ejercicio es bueno, ¿hasta dónde la estructura de uno, es decir, las articulaciones? A veces yo pienso, caramba, quiero caminar, pero le puedo hacer daño a mis rodillas. ¿Cómo uno puede equilibrar lo bueno para una cosa y lo dañino para otra cosa? Todo es dependiendo de lo que usted quiera hacer con su cuerpo. Quemar calorías. Quemar calorías. Es lo mismo caminar 35, 40 minutos al día que correr 35, 40 minutos al día. Lo mismo. Lo mismo. La diferencia van a ser 20 calorías, 30 calorías, que no va a quemar. La diferencia cardiovascular es idéntica. Si usted lo está haciendo desde el punto cardiovascular, correr 30 minutos o caminar 40 minutos es exactamente lo mismo. Si usted tiene, lo primero que usted tiene es que conocer... Pero las articulaciones no es lo mismo correr que caminar. Claro que no, ahí era que iba. Lo primero que usted tiene que hacer es conocer su cuerpo, saber de dónde usted cojea. A la hora que usted sepa de dónde cojea, usted no puede equipararse a un muchacho de 20 años. Se ve en los gimnasios que las personas de 45, 50 años quieren levantar la misma cantidad de peso que levantan los muchachos de 20, pero quieren hacer el mismo tiempo de ejercicio que hacen los muchachos de 20. Entonces, los veteranos de 45, 50 años, igual que las veteranas, como se le dice en la calle, tienen que ir a un gimnasio con un propósito, como todo en la vida. Cuando tú abres un negocio, tú tienes un propósito con ese negocio. El gimnasio es lo mismo. Usted tiene un propósito de vida que tiene que decir, yo voy a fortalecer tal parte de mi cuerpo, o yo voy a quemar tanta cantidad de grasa, o yo voy a embellecerme porque voy a sacar músculo. Y cuando le va un viejito con una barriguita y te dice, yo tengo 90 años y yo nunca he hecho ejercicio, ¿qué usted piensa cuando eso se le presenta? El tipo de alimentación que ese viejo llevó, el tipo de vida que ese viejo llevó. No es lo mismo una persona sedentaria que una persona hiperactiva. No es lo mismo una persona... No caminó nunca, tenía su actividad. También tiene que recordarte que cada persona tiene su genotipo. Sí. O sea, hay personas que vienen gorditos desde chiquitico, sí. Otras personas son flacos desde chiquito, y tú no entiendes por qué esa persona es flaca si come como una lima nueva. Sí. Y come, y sigue siendo flaco. Hay otros que dicen, yo no como nada. Y bueno, generalmente en los campos de concentración no habían gordos. No habían gordos, correcto. Bien. Doctor, vamos a hacer una pausa y volvemos con otro tema. Bien, seguimos hablando con el doctor Santiago Jacín, ortopedista, traumatólogo. Y
médico deportivo por obligación, porque la especialidad le refieren muchos casos de ese tipo. Doctor, usted hablaba al principio de la predisposición que tienen los diferentes biotipos de personas a diferentes enfermedades, razas, región, es decir, no es lo mismo una persona que viva en la playa que vive en San José de Ocoa, ahí aparece el bocio, problemas de profesionales, es decir, el que trabaja con asbesto, cemento, del que trabaja cortando árboles en una montaña. Es decir, hay la profesión, el hábito, la alimentación, diferentes cosas. En cuanto a la profesión, usted tiene experiencia de que los médicos, inclusive los médicos de más conocimiento y de más prestigio, viven más que el resto de la población. La sobrevida del médico depende mucho. El médico no se cuida. El médico recomienda, vaya a hacerse un chequeo anual, vaya a hacerse un chequeo cada tanto tiempo, y el médico no lo hace. Porque nosotros entendemos que estamos en salud, porque bregamos en salud, y entendemos que la salud por ósmosis se nos pega a nosotros. Y estamos equivocados. ¿Cree el médico que cuando recibe el título de profesional le dan una vacuna contra las enfermedades? No lo creemos, pero lo entendemos. Entendemos de que la costumbre hace el hábito. En el sentido de que nosotros andamos el día entero sobre las enfermedades virales, infectos contagiosas, y entendemos que esto a nosotros no se nos va a pegar. Nosotros andamos en las clínicas y hay un niño con gripe y nosotros no nos cubrimos la cara, nosotros seguimos viviendo normal. En ese mismo orden, usted ha tenido el privilegio de ser médico de médicos, es decir, que ha tenido pacientes que son profesionales. Cuando viene una mala noticia, es decir, una incapacidad física, una invalidez, le da muy duro al médico la noticia, más que a los otros. Cuando estás tratando a otro médico. Cuando usted tiene que decirle a un médico que tiene un gran problema. Es la peor parte, es la peor parte. Yo tuve la mala experiencia de tener que, al hijo de una prima, tener que decirle que tenía un osteosarcoma. Él es hijo de una prima e hijo de un médico, o que fue médico, ya dejó la medicina y se metió a otras profesiones. Y tuve que darle la noticia de que tenía un osteosarcoma, que es el tumor más agresivo que hay en el cuerpo humano. Y para mí eso fue, te puedo decir que quizás 6 meses, 8 meses, que yo no podía pensar en esa familia, porque me caía. O sea, doctor, y cuando una persona hace un cáncer primario de seno, por ejemplo, y termina con una metástasis a hueso, ¿va al ortopedista? Cuando su médico lo refiere. Generalmente... ¿Pero van muchos casos así o sí, no? Claro. ¿O ya se da por perdido? Yo estoy viendo ahora mismo un colega, un amigo, un íntimo amigo mío, que tiene un cáncer de próstata con una probable metástasis a hueso. Y yo quisiera que no sea verdad. Hay que hacerle más estudios todavía, pero en verdad sí tiene puntos ya en los estudios de metástasis ósea. Entonces lo que hacemos es hacer un grupo multidisciplinario para poderlo tratar en conjunto y poderle dar una mejor calidad de vida. ¿La metástasis ya es un signo de irreversibilidad? Cuando es a hueso es muy difícil echar para atrás el cáncer. Cuando el cáncer brinca a un pulmón o al hígado, es más fácil controlarlo que cuando ya brinca a hueso. Cuando el cáncer brinca a hueso, es un cáncer bastante agresivo. Los tumores óseos son muy agresivos, y más cuando vienen de metástasis. Doctor, en la práctica diaria, usted tiene generaciones que han crecido o generación que ha crecido con usted y comparten diferentes áreas, comparten medicina pública, medicina de seguridad social o medicina estrictamente privada. El médico tradicional de uno, el famoso médico ese que uno soñó ser, de hacer el bien,
de tener una vida austera. Eso se acabó y el médico está buscando desesperadamente dinero. El médico hizo desde mi punto de vista, una evolución como evolucionó el mundo. Cuando nosotros éramos niños, nosotros éramos felices jugando pelota, jugando baloncesto y voleibol. Hoy en día un muchacho, tú lo oyes con 10, 12, 14 años, estoy aburrido. Tiene pelota, basquetbol, voleibol, GameCube, Fuñenda, PS3, 1000 cintas de electrónica y está aburrido. Esto ha conllevado a la sociedad a un exceso de gastos, donde el médico entró en esa rueda de la vida, que también quiere entrar en cambiar un vehículo cada 5 años, quiere entrar en que ya este apartamento me queda pequeño, quiero un apartamento más grande, que ya quiero viajar, no solamente yo, quiero llevarme a mi familia, que ya quiero usar, en vez de un jean que te cueste $50, los jeans te quieren comprar jean de 300 o 400 dólares, un solo jean. Entonces, esto ha conllevado a que la mayoría de los médicos, no solo dominicanos, médicos norteamericanos también, pues entren en ese esquema. No estoy hablando del segmento de arriba, estoy hablando de la mayoría que uno encuentra, que a un médico le resulta difícil salir del hospital. Ese médico interno, ese médico residente, ese médico que ya hace su especialidad y ingresa ya al ejercicio privado, es indudable que le cuesta el consultorio y que le cuesta el carro igual que a mí y que le cuesta la casa igual que a los otros, pero no es la casa en Arroyo Hondo, sino un apartamentito de Bisonó, o estamos hablando de un carro de menos de $1 millón con pagareces. La pregunta es la siguiente: ese médico, usted sale ahí ahora mismo y el muchacho le pide algo y usted le da $1 y le dice, ese médico es un miserable, porque usted da $1. La gente tiene una expectativa del médico rico cuando quiere algo del médico, pero tiene una decepción cuando ve que el médico es un médico pobre. Correcto. Bueno, lo que pasa es que recuérdate que hay especialidades que te encajonan en un cierto nivel. Por ejemplo, el ser médico, simplemente usted identificarse como ser médico, ya usted le da un estatus en una sociedad, tenga o no tengas dinero, porque el médico es, recuérdate la expresión del paciente que después de Dios va al médico, entonces ya eso te da un nivel diferente. El médico pobre no existe, existe la persona pobre. Pobre es el pensamiento de la persona, en el sentido de que no es lo mismo yo querer vivir en la Anacaona, quizás para un médico, como tú estás diciendo, vivir en Bisonó, esa era su meta. Su meta era salir del barrio donde él se crió, sin desayuno, sin nada, y llegar a un punto, ya yo llegué y cumplí mi cometido. Cobro un cheque en salud pública, cobro un cheque en la guardia, me gano 10,000 pesos en un consultorio, y con eso yo no quiero más de ahí. Entonces, médico es la mentalidad de la persona, el pobre es la mentalidad de la persona. Hay otro médico que a uno lo mortifica y es el médico que se comporta como tal hasta cierta edad o hasta cierta situación. Y dice, caramba, pero ya mis hijos me están exigiendo universidades. Yo quiero darle una buena educación, la educación cuesta. Y dice, no, yo me voy a buscar ahora una dirección de un hospital del Estado, porque antes, por si usted no lo sabía, lo que hoy se le da a un hospital de subvención era la subvención de salud pública completa. Claro. Entonces ese señor de buenas a primeras se convierte en ¿dónde está lo mío? Y dice, pero ese es el doctor. No, ya ese no es el doctor, ese es el administrador que está buscando su 10 y su 20%. ¿Usted ha vivido esa situación con compañeros suyos que andan picoteando? Ya no se picotea. Ya es con come sola que sacan, sí. Porque como tú dijiste, los presupuestos de los hospitales son groseros. Entonces, ese es el médico del que tenemos que cuidarnos, porque esa es la persona que perdió 30, 20 años de su vida ejerciendo la medicina como debe de ejercerse, y de repente... Él entiende que perdió. Exactamente, entiende que perdió tiempo, que perdió dinero, que qué estúpido yo fui
haciendo la medicina y ahora nadie me lo reconoce. No, no, yo voy a buscar mi futuro. Me la ahora. voy a buscar. Y entonces incursiona en la política, incursiona en cosas malas. No solamente, ni siquiera tiene que entrar en administrar un hospital. Es el médico que de repente lo que cuesta 1,000 pesos de honorario quiere cobrarte 5,000. Oye, pero tú te estás volviendo loco, Julito. ¿Cómo tú vas a cobrar 5,000 pesos? Las cosas tienen su precio, ¿eh? O tienen su costo. Es un código no escrito. Es un código no escrito. O sea, todos sabemos cuánto... Doctor, pero al rico no le gusta pagar más honorarios que al pobre. Al rico no le gusta pagar nada. Grita más que el No, pobre. al rico no le gusta pagar nada. El pobre paga porque eso lo hace ser honesto, eso lo hace ser serio, eso lo hace ser que cumplió con un deber. Pero el rico entiende que tú tienes que hacerle un favor, que él te está haciendo un favor, que él te está homenajeando en ir a tu oficina. ¿Entiendes? Ahora, el cobro sobre el paciente es un código no escrito, donde todos sabemos por dónde anda una prótesis de cadera, todos sabemos por dónde anda una artroscopía de una rodilla, y lógicamente aparecen 3 que se disparan y entienden que por cobrar más son más importantes. Doctor, nosotros recordamos que no existen algunas cosas que los dominicanos pensábamos que existe, como el código de Hipócrates. Uno piensa que el juramento, uno en la universidad cuando se juramenta, lo ponen a juramentar, eso no es verdad. No. A usted no lo juramentan ningún código, ni a usted lo enseñan a poner inyecciones, ni a usted lo enseñan a lavarse las manos en la universidad. Esas son cosas que usted aprende en los hospitales o en el día a día. El tema es la siguiente: el médico dominicano es un ciudadano más y dejó de ser un científico, una persona venerada por la ciudadanía, y no es ningún investigador ni nada, sino que vende sus servicios simple y llanamente. El problema es que el médico dominicano tiene que dedicarse a vender sus servicios simple y llanamente, porque nosotros no tenemos recursos para investigar, ni tenemos cultura de investigar. Me explico. Todo en nuestro país se le busca la vuelta. Todo. Sí. Y una investigación tú no puedes buscarle la vuelta. ¿La seguridad social fue beneficiosa para el paciente y para el médico? Yo podría decirte que sí, cuando se llevó los pequeños años que estuvo la seguridad social trabajando como tenía que trabajar. Hoy en día es un desastre. Se cayó. Total. Total. La seguridad social no tiene dinero para costear lo que ellos quieren costear. La seguridad social no tiene cómo compensarle al paciente. Inclusive hoy en día la seguridad social ya no está cubriendo los implantes de ortopedia ni de columna como lo estaba cubriendo, porque la seguridad social se dejó llevar del medio ambiente. Y entonces querían poner al Lincoln Continental en vez de poner el Toyota Camry, que ambos hacen la misma función, andas con aire acondicionado, confortable, y te lleva a todas partes. Entonces la seguridad social se fue a poner el Lincoln Continental, que ni en Inglaterra lo hacen, y quebró. Cuando yo digo aquí, y me oyen por ahí, algunos me dicen que estoy equivocado, que la seguridad social está hecha y diseñada para personas jóvenes y sanas, no para viejos enfermos. ¿Es así? Perfectamente. O sea, la seguridad social es algo que te quita tu dinero a una persona joven, que el chance de enfermarse es mínima. Desde que un viejito se enfermó, lo ponen a coger toda la dificultad del mundo para poderle cubrir algo, porque no tienen el dinero para hacerlo. Ellos quieren cubrirle a un universo de pacientes tan grande sin tener los recursos para hacerlo. Y entonces vamos a terminar en lo mismo de siempre, en lo que era el seguro social cuando yo era estudiante, que el gobierno va a tener que mantener como un barril sin fondo, mandándole dinero a la seguridad social, cuando no debería ser así. La de seguridad social debería ser autosuficiente. ¿Y en qué va a terminar eso? La seguridad social haciendo rico a muchos políticos, haciendo a empresas rica a muchas empresas, haciendo pobre a muchos médicos que entienden, y a muchas clínicas, quebrando muchas clínicas pequeñas que se van a meter a trabajarle a la seguridad social o se han metido a trabajarle a la seguridad social, se endeudan y entonces no tienen cómo cobrarle. Pero ahí básicamente van a terminar un grupo de políticos siendo millonarios y un grupo de empresas lavando y haciéndose más ricas. Bien, el médico todavía le cobra al médico. En nuestro país habemos un grupo que no cobramos, pero pasa una cosa.
En nuestro país hay un exceso de médicos desempleados que se hicieron médicos. Julito Jacín es médico. Sí. Entonces, a Julito Jacín no hay que tenerle la cortesía de no cobrarle. Número uno, es rico. Sí. Número dos, no ejerce. Entonces, ¿por qué yo tengo que darte consideración si tú no ejerces? Porque el negocio de no cobrarle al médico era, Cooperar. protégeme tú que yo te voy a proteger. O sea, si yo me enfermo, Sí, no si me no cobres. Si tú ejerzo, te enfermas, no tengo por qué pero si tú no devolver. ejerces, tú no tienes por qué devolverme un favor. Es lo mismo que el que vende un carro. Si tú vendes carro y yo vendo carro, bueno, pues pónmelo al costo, que yo te voy a poner el mío al costo cuando tú lo necesites. Pero entonces, aquí hay un sinnúmero de médicos que se formaron en las universidades, nunca han ejercido, pero van a tu oficina a decirte, yo soy médico. Yo todavía lo respeto porque yo no soy el médico chismoso que en el medio de una consulta averigua dónde tú trabajas, qué hace, cuántos hijos tienes. No, yo voy directo al grano de qué usted tiene y vamos a atenderte. Pero el médico que investiga dónde tú trabajas, qué hace, si se da cuenta que este médico no ejerce, le van a cobrar. Porque venimos, recuérdate que tenemos a Estados Unidos al lado. En Estados Unidos ellos se cobran uno con otro. Yo soy... Bueno, ya está el seguro para todo el mundo. Se le pasa Correcto, pero por ejemplo, donde yo me atiendo en Estados Unidos, yo voy, él sabe lo que yo hago, él sabe los departamentos que yo dirijo, él sabe lo que yo ejerzo, y él eso ni le va ni le viene. Cuando salgo por ahí, Ahí viene la cuenta. el golpe viene seguro. Bien. Doctor, gracias. Gracias a ti Doctor por esta Santiago invitación. Jacín, le damos las gracias por su participación, el primer programa en vivo aquí en la revista 110. Vamos a una pausa y venimos con otro invitado. Muy